Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Samuel Santillán. Y quiero darte la bienvenida una vez más a tu programa, Una Palabra Directo al Corazón. Y en esta ocasión quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón y yo quiero compartirla contigo en esta hora. Y la palabra que yo quiero compartir contigo está ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios bueno, maravilloso Señor, te damos gracias por este momento, por este espacio. Te pido que uses mi vida, Señor, una vez más para gloria de tu nombre. Te ruego, Padre, que tomes el control de todo, Señor, en mi vida, que abras el corazón y el entendimiento de los que van a escuchar esta palabra, Señor, para que puedan recibirla y ponerla por obra. Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, y pase lo que pase, yo te daré la gloria a ti, porque la gloria tú la mereces. Señor, todo esto yo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y quiero predicarte, hermano, bajo el tema volviendo al primer amor. La Biblia nos enseña que cuando el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, dice la Biblia que ahí se le revela el mensaje profético de los últimos tiempos, se le revela el libro del Apocalipsis, dentro del cual venía el mensaje de las 7 iglesias en Asia: la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, Tiatira, Laodicea, Sardis y Filadelfia. A cada una se le dio un mensaje, pero hubo un mensaje en particular que se le dio a una iglesia en particular, y esa iglesia era la iglesia de Éfeso. Y el mensaje decía lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Reconozco que tienes paciencia y que no puedes soportar a los malos, y que sabes identificar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Que has trabajado arduamente en la obra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso, al cual se le dio este mensaje, era una iglesia que se interesaba por la obra de Dios. Era una iglesia que defendía el evangelio a capa y espada. Era una iglesia que sabía discernir, porque ellos podían desenmascarar a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Ellos aborrecían lo malo y abrazaban lo bueno. Era una iglesia que tenía paciencia para con los demás. Una iglesia que trabajaba arduamente en la obra de Dios y para el crecimiento de la obra de Dios. Era una iglesia que se ayudaba y se procuraban entre sí. Alabado sea el nombre de Cristo. Era una iglesia que tenía un crecimiento en la obra y con mucha paciencia, y que aborrecía las obras de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas era gente pervertida, falta de valores morales y desórdenes sexuales, que
torcían las costumbres religiosas de aquellas personas en esos tiempos. Éfeso, una iglesia que se ayudaba entre sí, y todas estas cosas, las cuales el Señor habla de Éfeso, el Señor las reconocía. El Señor decía: reconozco tus obras. Y todo esto Él lo reconocía, pero había algo que tenía en contra de la iglesia de Éfeso. Y ese algo era que habían dejado su primer amor. Me ponía yo a investigar y a meditar cuál era ese primer amor el cual la iglesia de Éfeso había dejado, porque yo leía las escrituras y decía que Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente, era una iglesia que tenía paciencia, era una iglesia que discernía entre quién era apóstol y quién no era apóstol. Era una iglesia, hermano, que trabajaban para el crecimiento de la obra de Dios. Entonces yo decía: ¿cuál es ese primer amor que la iglesia de Éfeso había dejado? Pues era una iglesia trabajadora. Y pude llegar a la conclusión y pude entender que ese primer amor que la iglesia había dejado era el amor que ellos algún día sintieron por Dios. La iglesia de Éfeso ya no estaba enamorado de Dios como lo estaba antes. La iglesia de Éfeso ya no buscaba a Dios como lo buscaba antes. Los miembros de la iglesia tenían ministerios, tenían dones, salían a predicar, visitaban a los demás, servían en la congregación, pero ya no buscaban a Dios. Ya no sentían el mismo amor que sentían por Dios como al principio. Y la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es lo que dice el Señor, hermano. Y la iglesia había dejado de amar a Dios y ya no buscaban a Dios como lo buscaban antes. Y no hay nada más importante para Dios que nosotros tengamos una relación con Él. Lo más importante que Dios quiere o que hay para Dios es que nosotros como sus hijos tengamos una relación con Él. Más importante que un ministerio, más importante que un don, más importante que un talento, que un llamado, que un cargo, que una labor dentro de la iglesia. Más importante que todo esto es tener una relación con Dios. Y no me malinterprete lo que yo le estoy diciendo. Es bueno anhelar los dones, es bueno buscar los dones, es bueno tener un ministerio, es bueno tener un llamado, un cargo dentro de la iglesia, pero es todavía mejor tener una relación con Dios. La iglesia de Éfeso abrazaba sus costumbres religiosas y amaban su trabajo en la congregación, pero dejaron de amar al Señor como lo amaban antes. Hoy en la actualidad muchos estamos como la iglesia de Éfeso. Hemos dejado de amar a Dios. Muchos han dejado de amar a Dios como lo amaban antes. Ya no buscan a Dios como lo buscaban antes. Ya no despiertan, hermano, por las mañanas y lo primero que hacían antes era doblar sus rodillas y agradecerle a Dios por un día más de vida. Ahora lo han dejado de hacer. Muchos que antes, hermano, ponían una alarma a las 3, 4 de la mañana para levantarse y orar a Dios. Ahora muchos han dejado de poner esa alarma que los levantaba
levantaba para buscar al Señor de madrugada. Hay gente, hermano, que tenían un rincón en su habitación, un rinconcito ahí en la esquina de su cama, ahí donde se arrodillaban y buscaban a Dios. Ahora ese rincón en la habitación ya no lo tienen, ya no van a ese rincón como iban antes. Ahora lo único que hay en ese rincón es un montón de ropa sucia. Gente que por lo menos una vez a la semana sacaban un día para ayunar y estar a solas con Dios. Ahora han pasado semanas, han pasado meses, incluso han pasado años que no han sacado ni solo un día para ayunar y estar solos en la presencia del Señor. Y eso, hermano, es a lo que se refería Dios cuando dijo: has dejado tu primer amor. Ese amor que sentías por Dios. Claro, hay gente que no se pierde un culto. Hay gente que cada servicio canta, toca, sirve. Hay gente que no se pierde ningún culto. Hay gente que canta, predica, sirve, pero ya no hay búsqueda con el Espíritu Santo. Están enamorados del don. Están enamorados del talento. Están enamorados del ministerio, pero ya no están enamorados de Dios. Y a eso es a lo que se refería el Señor cuando dijo: reconozco tus obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, y es fácil identificar a alguien que ha dejado de amar a Dios. Es fácil identificar a alguien que ya no está enamorado de Dios, que está enamorado de lo que hace para la obra de Dios, que está enamorado del talento, de su trabajo, de su cargo, su liderazgo, del don que tiene, de su ministerio, pero que ya no está enamorado de Dios. ¿Sabes cómo identificar a esa persona? Quítale el micrófono, quítale la guitarra, quítale el cargo, quítale el trabajo, quítale lo que hace en la congregación. Y si se va de la iglesia, es porque estaba más enamorado del talento, del ministerio, que de Dios. El que verdaderamente está enamorado de Dios, cante o no cante, sigue adelante en el camino del Señor. Predique o no predique, sirva o no sirva, él sigue amando a Dios con todo su corazón. Iglesia, es tiempo de volver a ese primer amor. Es tiempo de volver a buscar a Dios como lo buscábamos antes. Es tiempo de ir y levantar ese altar que habías levantado en aquel rincón de tu habitación. Es tiempo de volver a levantar ese altar que tú levantaste en esa área de la sala de tu casa, donde ahí lo habías reservado solamente para orar a Dios. Es tiempo de volver a la comunión con el Espíritu Santo. Iglesia, es tiempo de volver a enamorarnos de Dios, así como estábamos enamorados de Él. Si tú supieras cuántos ministerios hasta el día de hoy están activos, están ministrando en un altar, pero que hace tiempo dejaron su relación con Dios. Y tú sabes por qué hay iglesias que no tienen avivamiento. ¿Sabes por qué hay iglesias donde carecen de milagros y del mover del poder de Dios? Porque carecen de oración. Cristianos que ministran en un altar, tocando un instrumento, cantando, predicando, pero que hace tiempo han dejado de buscar al Señor.
que se mueven en el don, en el talento, en el cargo, en el trabajo dentro de la iglesia, pero ya no se mueven en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios les hablaba y les decía a Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia que se esforzaba, una iglesia que el mismo Dios reconocía su arduo trabajo en la obra del Señor, pero les decía, Éfeso, todo esto yo lo veo y te lo reconozco, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero quiero decirte que el Señor reconoce tu arduo trabajo. Quiero decirte que el Señor reconoce tu labor, tu paciencia, pero que hay algo que tiene contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, reconoce de dónde has caído y vuelve a ese primer amor. Vuelve a buscar a Dios. Vuelve a enamorarte de Dios. Vuelve a separar ese tiempo que separabas para Dios en tu agenda, en tu diario vivir, en tu vida cotidiana. Hay gente que ahora ha dejado a Dios de segundo, de tercer lugar, cuando Dios debe de ser el número uno en tu vida. Yo te animo, yo te motivo, yo te exhorto a que vuelvas a buscar a Dios, así como lo buscabas al principio. ¿Recuerdas aquellos inicios en tu vida como cristiano? Aquellos inicios cuando empezabas a caminar en el camino del Señor, ¿recuerdas? Cuando apenas si salía el sol y despertabas y lo primero que hacías era agradecer a Dios por un día más de vida. Ahora te levantas y lo primero que haces es revisar tu celular, las redes sociales, quién te escribió, quién te comentó, quién te dio like a tus videos o a tus publicaciones. Te olvidas de darle gracias a Dios. ¿Te acuerdas aquellos tiempos cuando te levantabas de madrugada porque clamabas a Dios por tu familia, por tus hijos, clamabas a Dios por un avivamiento para tu vida? ¿Recuerdas cuando te levantabas de madrugada? Ahora han pasado las horas y sigues dormido y ya no te despiertas a orar. Antes, cuando ibas a dormirte, antes de ir a dormir, doblabas tus rodillas y agradecías a Dios por el día que pasó, por haber guardado tu vida en la escuela, en el trabajo, por haber guardado tu familia, por haberte bendecido y haberte cuidado. Ahora llegas a casa y antes de dormir, prendes la televisión, miras una película y te quedas dormido viendo la película y te olvidas de agradecerle a Dios porque te cuidó y te guardó durante el día. A eso se refería el Señor cuando dijo, has dejado tu primer amor. Yo te animo a que vuelvas a ese primer amor, a que vuelvas a buscar a Dios, a que te vuelvas a enamorar de Dios y que vuelvas a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Que el Señor te bendiga. Y antes de terminar, yo quiero hacer una oración por ti. Cierra los ojos ahí donde tú estás viendo este video. Quiero hacer una oración. Padre de la gloria, Dios todopoderoso, Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra. Te pido, Señor, por todos aquellos que han escuchado este mensaje y te ruego, Señor, que tú los ayudes a seguir adelante en tu camino. Y si hay alguien que ha perdido y ha dejado ese primer amor que sentía al principio, si hay alguien, Señor, que está batallando para volver a ese primer amor, yo te ruego que tú lo ayudes. Yo te ruego, Señor, que toques su corazón y que vuelvas a poner un avivamiento en su vida, Señor. Y que por las noches, Dios, tú los llames para que se levanten a buscarte, a orar, y que los ayudes a volver a levantar ese altar que algún día ellos levantaron en su casa, Señor, en sus vidas. Yo los pongo en tus manos. Ruego por ellos y
Y si hay alguien que está batallando con alguna debilidad, si hay alguien que está atravesando por un proceso, y si hay alguien, Señor, que está viviendo una enfermedad en su vida, yo te ruego, Señor, que tú los ayudes, que sanes al enfermo, al débil lo fortalezcas, y aquel que está caído tú lo levantes, Señor. Todo esto yo te lo he pedido en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo los pongo en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Compártela con alguien más que tú sepas que necesita esta palabra de parte de Dios. Dale like al video, comparte la página. Y quiero comunicarte, informarte también que ya estamos en YouTube. En YouTube nos puedes encontrar de igual manera como Una Palabra Directo al Corazón. Ahí podrán ver y podemos ver cada predicación, cada tema que vayamos a compartir. Ahí lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Ayúdanos a compartir para así llegar a más personas. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.